Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí me tardé un poquito porque la computadora no quería arrancar, pero aquí estamos. Voy a dar un tiempecito para que se unan más seres a esta transmisión. Entonces, me voy a desaparecer de cámara unos minutitos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar una transmisión más de los rostros del cielo en este 14 de septiembre del 2022, con tantas cosas pasando en el mundo, con energías caóticas. Por lo menos aquí en la Ciudad de México está el caos a todo lo que da. Y bueno, pues este será un espacio en donde intentaremos que haya más paz y tranquilidad por un ratito. Y bueno, el día de hoy, como les había dicho desde la semana pasada, vamos a seguir un poquito con el libro maravilloso de Luis Felipe Espinosa, la guía Psique, Cerebro y Órgano, que el título del libro está basado en la primera ley biológica, que nos habla de que todo programa biológico especial para la sobrevivencia se activa siempre que hay un shock biológico, que es algo que nos sucede, intenso, inesperado y vivido en soledad, y que afecta al mismo tiempo psique, cerebro y órgano. Hola Elizabeth, buenas noches. Qué bueno que estás por acá. Esperemos que más seres se vayan uniendo a esta transmisión. Y si lo vas a ver en diferido en otro momento, pues bienvenido también a estos encuentros de los rostros del cielo. Y este espacio está inspirado en un libro de mi autoría que se llama Los Rostros del Cielo,
porque, bueno, pues esa fue la metáfora que encontré para describir este mundo emocional en el que yo transité y que seguramente tú también lo hiciste así. Lo haces así, lo hacemos así todo el tiempo. Y eh, hoy quiero empezar leyendo una lectura del capítulo tercero del libro que se llama Fenómenos Meteorológicos. Y en la introducción de este capítulo pongo una cita de Carl Gustav Jung, que es un hombre importantísimo para el desarrollo de la psicología y de la espiritualidad, ¿no? Él va más allá de lo que fue Freud, que de por sí ya Freud fue o es un referente obligado para todos los que queremos pues saber más de la mente, ¿no? Y de la psique, que es la psique es el alma. Pero Jung era su discípulo y finalmente pues agarra su propio camino y va hacia la espiritualidad muy fuertemente. Y entonces él dice esto: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y bueno, para mí esta cita ha sido pues una guía que me ha llevado en el camino, ¿no? Una guía muy importante. Y así lo he vivido, así lo siento, así lo vivo, así lo trato de expresar con mis alumnos, mis alumnas, eh, que hay que aprender la lección, ¿no? Venimos a esta encarnación a aprender lecciones y las lecciones obviamente te mueven, ¿no? Te cuestionan, te ponen en lugares para reflexionar y transitar cambiando, ¿no? Evolucionando, creciendo. Y entonces, si no tomamos la lección, pues simplemente se nos va a repetir y repetir y repetir hasta que la aprendamos. Perdón. Y va a estar presente todo el tiempo, ¿no? Va a estar ahí hablándonos y hablándonos y hablándonos para que la veamos, ¿no? Y al principio esas lecciones son chiquitas, son pequeñas, son fáciles, por decir, ¿no? De una manera. Entonces, como si te hicieran así, ¿no? Oye, oye, ¿no? Despierta. Pero si tú no escuchas, la siguiente vez va a venir más fuerte y ya va a ser así ¿no? Cada vez más intenso, cada vez más intenso, hasta que se te presente en súper grande, ¿no? Y eso es algo que sucede, que lo vemos claramente con las leyes biológicas, ¿no? En las leyes biológicas hay un proceso interesante que se llama reciclaje eh, o recidiva, que no son lo mismo, son parecidos, pero no son lo mismo. Cualquiera de estos dos es encontrarnos en estos ir y venir en el mismo
programa biológico, vamos y venimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos muchísimas veces, porque no aprendemos, porque no lo vemos claramente, porque no entendemos el mensaje, ¿no? Y por eso el libro de Luis Felipe, bueno, es una aportación gigantesca al mundo porque nos da esa especie de diccionario, ¿no? Para saber, entender, interpretar cuál es la lección que me quiere dar mi existencia, ¿no? Mi experimentación. Y uno de los lugares donde se lleva a cabo esta experimentación, si no es que es el único, es en tu cuerpo, en nuestro cuerpo. Es el que nos va a enseñar las lecciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues está este capítulo que se llama Tornado en mi interior. Y dice así: el cuerpo, su funcionamiento me asombra, me apasiona. Mi materia favorita en preparatoria fue anatomía y fisiología. Por esa época salieron una serie de documentales llamados El cuerpo humano. Los vi todos y cada uno en repetidas ocasiones. Me extasiaba la perfección de todo en él. Estudié ingeniería biomédica porque yo quería dedicarme a hacer partes del cuerpo biónicas, como en la serie de televisión que estaba de moda en aquel entonces, El hombre nuclear. La carrera era muy nueva en México y todavía no había lugares con tecnología para el desarrollo de prótesis. Todo era importado. Sin embargo, tuve la oportunidad de participar en un proyecto para desarrollar auxiliares auditivos mexicanos. Fue una experiencia muy interesante que me adentró mucho más en la fisiología de la audición y el habla. Después, participé en la instalación de varios programas de cómputo para la rehabilitación de personas con problemas de lenguaje, aprendizaje y discapacidades auditivas. Lo más maravilloso de mi participación en todos esos proyectos fue ir viendo cómo las personas se iban adaptando a las condiciones de vida que les había tocado vivir. Mirar lo que los neurólogos llamaban plasticidad cerebral, es decir, la creación de nuevos caminos neuronales para la sustitución de funciones atrofiadas. Y bueno, en aquel entonces así lo viví, ¿no? Esta parte de la plasticidad cerebral, eh, precisamente esta semana platicaba con mi hija acerca de esto, de que cuando yo estudié la carrera de ingeniería biomédica, se hablaba o se tenía en el colectivo la idea de que las neuronas no, no se volvían a regenerar, ¿no? O sea, no había como este crecimiento, vamos a llamarle crecimiento celular neuronal, ¿no? Eh, que no es crecimiento neuronal, es reproducción neuronal, digamos. Y se decía que si tus neuronas se mueren, pues ya, se murieron y ya no hay más nada que hacer, ¿no? Ya se perdió la función cualquiera que hayan tenido esas neuronas, ¿no? Y la verdad, la sensación de esto era como muy frustrante, como de impotencia, ¿no? Porque entonces querría decir que no podemos hacer nada en el cerebro cuando ya se perdieron ciertas funciones, ¿no?
Y entonces cuando entro a trabajar al Instituto Nacional de Comunicación Humana y me encuentro con todo este mundo que pues, finalmente en los institutos de salud lo más interesante es que son institutos dedicados básicamente a la investigación y eh, a la academia, ¿no? A- a generar cursos de especialidad de todo lo que se da en ese instituto de salud. Entonces, bueno, yo ahí aprendí muchísimo y una de las cosas que más me impactó de primera instancia fue empezar a escuchar acerca de la plasticidad neuronal, que es esta capacidad que tiene nuestro cerebro eh, de generar nuevas rutas neuronales cuando alguna de ellas ha quedado atrofiada por alguna razón y que ahora ya a la luz de las leyes biológicas ya lo podemos ver todavía más adelante, más interesante, ¿no? Eh, Sigo leyendo. Nunca olvidaré la cara de felicidad de un chiquito de unos 4 o 5 años, sordo profundo, cuando pudo ver en la pantalla de la computadora cómo, a través de su voz, se movía un globo que volaba por encima de unas casas. Era la primera vez que podía percibir que lo que salía de su boca producía un efecto. Me emociono al escribirlo, porque estoy recordando lo mucho que yo apreciaba el cuerpo humano. Eh, este fue un proyecto súper bonito que se dio en conjunto del Instituto de Comunicación Humana junto con IBM. IBM tenía el programa que se llamaba Speech Viewer, ¿no? Que es ver el lenguaje, ¿no? Mirar el lenguaje. Y es bien interesante porque me tocó pues instalar ese programa en todas las computadoras del instituto, que además cuando yo entré no había una sola computadora, las tuvimos bueno, de hecho, al haber hecho ese conjunto del instituto con IBM, pues en realidad se firmó todo un proyecto en el que nos dieron o le dieron al instituto pues cerca de 50 computadoras, me parece. Como 30 de ellas estaban destinadas a la enseñanza, entonces se montó un salón de clases con las computadoras y sí, me parece que unas 20 más estaban en cubículos de terapeutas que quisieran entrar al proyecto, porque obviamente había que reportar resultados, ¿no? Y entonces me tocó instalarlo, pero la instalación era desde la tarjeta, o sea, era una tarjeta física que había que meterle a la computadora, ¿no? Entonces ahí me tienes desarmando computadoras, metiendo la tarjeta, volviendo a cerrar. Y esa tarjeta tenía toda la interfaz para conectar bocinas y micrófono, que en aquel entonces era así como, ¡ah! Súper guau, ¿no? Porque hacías tu computadora multimedia. Este, no, impresionante. Ahora lo pienso y digo, Dios mío, o sea, tenemos a la mano, ya se nos hace de lo más cotidiano y normal tener en tu celular todo eso ahí, ya está. Ya ni nos lo cuestionamos. Sabemos que nuestro teléfono va a traer eh, cámara, y va a traer micrófono, y va a traer todo, ¿no? Y en aquel entonces, pues no era así, ¿no? Entonces instalamos ya todos los equipos y todo y empezamos a hacer el trabajo
Y entonces me tocó estar ahí presente, primero enseñándoles todo el proceso a las terapeutas y ya después con los niños, ¿no? Que fue sensacional, padrísimo ver a los niños reaccionar de esa manera, ¿no? El programa constaba de varios módulos en donde básicamente la idea era que el niño a través de su voz pudiera hacer cosas en la pantalla, ¿no? Podía ser, por ejemplo, que se inflara la nariz de un payaso o que un globo aerostático subiera y bajara por el cielo, ¿no? Había montañas y valles y tal, y entonces el niño tenía que ir modulando su voz para subir la montaña, para bajarla, y, y bien bonito porque pues un niño sordo no sabe que su voz suena y que tiene un efecto, ¿no? Entonces, que lo pudieran ver fue espectacular, ¿no? Este, ese programa como tal ya no existe, pero, pero bueno, ahora hay muchas otras cosas. En fin, sigo con mi lectura. Ahora me dedico a enseñar acerca del cuerpo energético y su impacto en el cuerpo físico, y doy asesoría en las 5 leyes biológicas, que hablan del funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo para adaptarse a su medio ambiente. Y aún así, me peleo con mi cuerpo y lo maltrato y lo veo feo y lo juzgo con dureza. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que nos lleva a tratarnos tan mal? ¿Cuáles son los factores que hacen que nos hagamos tanto daño? Hola, Amparo, buenas noches. Nuestro cuerpo tiene una serie de programas precargados que se van activando cada vez que el sistema nervioso percibe que hay un peligro que nos acecha. Todos los programas están al servicio de nuestra sobrevivencia como especie humana en este planeta. Lo que hemos considerado enfermedad por tantos años son señales inequívocas de que nuestro organismo está funcionando a la perfección para apoyarnos a nuestra evolución. Voy a volver a leer esa frase porque es así importantísima en estos tiempos. Lo que hemos considerado enfermedad por tantos años son señales inequívocas de que nuestro organismo está funcionando a la perfección para apoyarnos en nuestra evolución. Ante algún peligro, el cuerpo se prepara, ya sea para defenderse o para huir o para quedarse inmóvil. Todos los sistemas se ponen en alerta para dar lo mejor de sí mismos. Una vez arreglado el problema, el cuerpo se dispone a repararse a sí mismo con la ayuda de nuestros pequeños ayudantes, hongos y bacterias, los grandes héroes de nuestra supervivencia. El proceso puede ser desde muy sencillo hasta muy complicado, dependiendo de la intensidad y de la duración del peligro. Aunado al apoyo emocional y acompañamiento que tengamos. Por todo lo que he podido vivir en estos últimos 20 años de experiencia acompañando personas en su desarrollo emocional, mental y espiritual, me doy cuenta que una de las principales causas del daño que nos hacemos es la sensación de no valía y de no merecimiento. El creer que no somos dignos de amor. Haber vivido rechazo y abandono
por parte de nuestros padres se ha convertido en fuente de un gran dolor interno y prefiero pensar que soy yo el defectuoso antes que pensar que mis padres se equivocaron. Y aquí me voy a detener un momento para platicar un poquito más de este punto. Eh, por aquí está Dulce Amanecer que dice, esto lo debe saber todo el planeta. Sí, es exactamente. Sí, queremos llevar esto a cada rincón del planeta. Y bueno, tú puedes ser parte de esto, ¿no? Al compartir eh, esta información con pues, todo el que se te ponga enfrente, el que quiera escuchar. Como decía Jesucristo, el que tenga oídos que escuche. Eh, esta idea de que el rechazo y el abandono que nuestros padres ejercieron sobre nosotros está siempre presente en todo ser humano nos sentimos rechazados y abandonados por nuestros padres. Es que no hay otra posibilidad, porque traemos repitiendo esas historias por muchos, muchos, muchos siglos, ¿no? De agresión, violencia, de esta situación de vida en el planeta que no ha sido nada fácil, ¿no? Que ha sido muy, muy, muy complicada y que por lo tanto todos los hijos hemos sido abandonados y rechazados, nos guste o no, así es. Y entonces, esta idea de que prefiero pensar que yo soy el defectuoso antes de pensar que mis padres se equivocaron, es algo que se nos da de una manera innata, porque imaginen algo, el bebé, el niño, depende al 100% de sus padres, en todo. Toda su sobrevivencia está puesta en los padres. Si el niño, el bebé, el infante, pudiera pensar, digamos, entre comillas, que sus padres están mal, ¿no? Que sus padres son los que se equivocaron, que sus padres están muy mal en haberlo rechazado, abandonado. Ahí lo que sucedería es que este niño estaría en peligro de muerte, porque sus padres son los cuidadores. Y si yo los veo como defectuosos, estamos en problemas. Porque nos va la vida en ello. Entonces, por eso es que tenemos este mecanismo, digamos, de defensa, de pensar mejor que yo soy la que me equivoqué, que yo soy la mala, la que genero ese rechazo, ese abandono, esa agresión, esa violencia, ¿no? Prefiero ponerlo en mí antes que proyectarlo en mis padres, porque eso me pone en peligro de muerte. Y es bien complejo, bien, bien complejo. Y todos los días, desde que me hice terapeuta, todos los días, ¿no? He tenido que lidiar con ello, ¿no? Y lidiar en una buena forma, o sea, ir aprendiendo cómo le hacemos, ¿no? Para darle la vuelta a eso, para empezar a revalorarnos, para empezar a transitar hacia mejores lugares, ¿no? Y a la larga, también convertirnos en mejores padres al darnos cuenta de esto, ¿no? Por eso estoy aquí, por eso hago esas transmisiones, ¿no? Ya se los vuelvo a comentar. No me encanta ponerme aquí,
Me da penita, ¿no? Pero la misión es más grande. La misión es más grande que mi pena o mi vergüenza, porque necesitamos hacer más conciencia, cada día más conciencia y más conciencia y más conciencia, para ir bajando el nivel de abandono y rechazo que sufrimos de niños, ir bajando nuestra desvalorización y por lo tanto ir bajando el daño que nosotros mismos le hacemos a nuestro propio cuerpo. Y leo ahora el último párrafo de esta lectura que dice así. No creo que sea sensato castigar al cuerpo por su gran labor de sostenerme en la vida. Pero, ¿qué es la sensatez? Según el diccionario, sensatez es la cualidad de sensato, cuerdo, prudente o de buen juicio. La sensatez, por lo tanto, está asociada a la cordura, al entendimiento, al raciocinio y a la prudencia. Me pregunto si el estado de cordura es un estado natural del ser. Parece que no. ¿No será que la locura nos invade? ¿Que el buen juicio y la prudencia son ajenos a nuestra experiencia? Y así termino este, esta historia en mi libro, cuestionando, porque solo cuestionando podemos ir investigando y encontrando mejores caminos, ¿no? Mejores caminos para la vida próspera y abundante. Mi libro se llama, igual que estas transmisiones, se llama Los rostros del cielo. Uh-huh. Me parece que todavía lo están vendiendo en Amazon y bueno, en físico yo los tengo. Tendrías que pedírmelo a mí para mandártelo si es que así lo deseas. Bueno, y ya cerré la hoja que les iba a leer, pero ahorita la busco. Del libro de Luis Felipe, ¿no? De Guía Psique Cerebro Órgano, un libro espectacular, bastante caro, pero vale la pena porque, en realidad no es caro, dado que es un súper libro, pero además trae, estoy toda chueca, pero trae imágenes, trae todos los programas biológicos, ¿no? Ustedes saben que imprimir a color es bastante más caro que en blanco y negro, así es que esta es una impresión de lujo, la verdad, vale todo la pena. Bueno, ya, aquí tengo la página de lo que les quería leer, que va un poco en la línea de lo anterior, ¿no? Del cuerpo y de cómo nos relacionamos con el cuerpo y cómo ha sido súper cotidiano que el ser humano castigue a su cuerpo, ¿no? Lo castigamos de mil maneras, todo el tiempo, con nuestros malos hábitos de sueño, de comida, de ejercicio, ¿no? O no hacemos nada o hacemos en demasía, ¿no? O sea, siempre como en los extremos, nuestra alimentación pues no es nada buena. El tomar agua, ¿no? El tomar agua. Me llegan muchos seres a consulta que no toman agua, nada de agua, toman refresco o agua de sabor o no sé, pero agua no. Y entonces cuando llegan aquí yo hago un proceso terapéutico que me gusta mucho, que es para desprogramar emociones
de las células del cuerpo, pero me encuentro, es un proceso que va con el cuerpo, o sea, necesitamos usar la kinesiología para preguntarle al cuerpo cosas y tal. Es un proceso súper poderoso. Pero no lo puedo hacer porque no toman agua. Y como están deshidratados, auténticamente deshidratados y ni cuenta se dan de que están deshidratados, el cuerpo no responde. Entonces, bueno, los mando a que tomen agua, rara vez sucede porque no estamos acostumbrados. En fin. Entonces, fíjense, en este capítulo del libro de Luis Felipe, que se llama Algunas consideraciones sobre las 5 leyes biológicas. Y específicamente aquí está hablando acerca del envejecimiento. Y nos dice así. Aunque el envejecimiento no se considera una enfermedad en el estricto sentido, y en realidad no lo es, el envejecimiento es un tema que se ha venido medicalizando conforme avanza el desarrollo de la tecnología médica para supuestamente hacerlo más lento, reforzando la idea de que deberíamos evitar la vejez. Todos envejecemos de una forma natural. En los seres vivos existen ciclos de vida y de muerte, y esto es inevitable. Sin embargo, ahora con el conocimiento de las 5 leyes biológicas, vamos descubriendo que eso que parece normal y común, y claro que lo es, puede acelerarse o retardarse dependiendo de la frecuencia con que usemos ciertos programas especiales de sobrevivencia. Durante el transcurso de nuestra vida, vamos poco a poco acumulando cambios y adaptaciones para responder al entorno. Llegado cierto tiempo, las personas comenzamos a cambiar más aceleradamente con el paso de los años. Perdemos poco a poco masa muscular, disminuimos flexibilidad, nos arrugamos, encanecemos, se va disminuyendo la agudeza de nuestros sentidos, la vista, el oído. Se reducen los espacios de nuestras articulaciones, perdemos talla. Pero si observamos con otros lentes, podemos notar que muchos de estos cambios, atribuidos comúnmente a la edad, son el resultado del uso leve pero continuo de programas especiales de supervivencia. Y es más notable cuando suceden de forma abrupta. Por ejemplo, la disminución de la masa muscular y de la flexibilidad de las articulaciones normalmente se produce en las fases activas de programas que responden a no sentirse apto para el movimiento. Algo comúnmente experimentado en el adulto mayor. Y un poco también condicionado por las creencias de que ser viejo obligatoriamente significa
perder masa muscular y perder flexibilidad. Al ir acumulando experiencias afectivas, escuchemos, al ir acumulando experiencias afectivas, o sea, emocionales, en las que ocurren shocks relacionados con el uso de nuestro cuerpo para seguir a los que queremos o evitar que se vayan y retenerlos. También algo tan simple como puede ser ya no caminar o correr tan rápido como hace unos años. Sufrir un poco de desvalorización cuando, por ejemplo, vemos a los jóvenes pasar a nuestro lado, sintiéndonos mal por esa juventud que se nos fue. Cuento aquí el caso de un amigo que mientras corría en un maratón, fue sorpresivamente rebasado por un hombre de mayor edad, con una condición física notablemente mejor que la suya, y que iba volando, es decir, a un gran paso. ¿Quién no se desvalorizaría al menos un poco en una situación así? Resultado, al poco tiempo que se relajó del tema y empezó a hacer bromas al respecto, comenzó con dolor e inflamación en la rodilla derecha. No en las dos, no en las dos rodillas, que eso es importante, porque cuando corres un maratón y después te duele la rodilla, pues dices, claro, es que corrí el maratón, por eso me duele la rodilla. ¿Pero por qué nada más una? Pero este hombre era un hombre diestro que activó el lado del compañero, en este caso un rival, seguramente conectado con alguna memoria antigua de temprana infancia. También los cambios en la piel asociados con el envejecimiento pueden observarse relacionados con situaciones de pérdida de contacto, ya no sentirnos aptos para recibir cariño, porque los hijos se han ido de casa, porque se fueron a otro lado, porque hay un distanciamiento por discusiones, porque la pareja ha muerto, porque los nietos están lejos y no se les puede abrazar, porque no he podido encontrar a alguien que me acompañe en la vida, que me toque con cariño. En fin, situaciones que se van intensificando más con el paso de la vida. Dejar de ver a seres queridos, dejar de escucharlos, o peor aún, sufrir maltrato o violencia con gritos y escenas frecuentes de discusiones puede activar los programas relacionados con la vista y con el oído, de nuevo, algo que en cierta intensidad puede ser parte de la vida de la gente de adulto mayor. Una situación común es que un hombre sufra la verborrea de su mujer, o la mujer que sufre los gritos y vociferaciones de su marido y gradualmente van perdiendo la audición. También hay casos en los que un adulto mayor está frecuentemente alerta para evitar peligro y eso activa respuestas cronificadas en los ojos y los oídos. El encanecimiento, esperable y presente en la tercera edad, podría llegar antes o de golpe al estar respondiendo al uso de programas especiales de cabello. En su fase activa pierden pigmento, que se relacionan con perder el contacto de alguien en el cabello. Por ejemplo, dejar de recibir caricias. Situación lamentablemente común en la tercera edad, en que perdemos el contacto con seres queridos, con la pareja, con amigos que se van yendo o perdiendo. Por lo tanto, todas esas características que asociamos al envejecimiento bien pueden generarse por el uso leve y acumulado de los programas especiales,
y de la continua entrada y salida de activaciones y soluciones que ya no llegan a restablecer por completo el organismo. Ese es el precio que de alguna manera se paga por vivir, sentir y saciarse de vida. Y me parecen reflexiones sumamente interesantes de hacer, ¿no? Porque tenemos creencias muy arraigadas que damos por hecho que así son, no nos las cuestionamos, no las ponemos en tela de juicio, seguimos poniéndolas. Sí, es un libro sensacional, es un libro sensacional, es un libro de cabecera para toda familia. Toda familia tiene que tener este libro en su casa, ¿no? Es un libro de consulta continua. Y de permitirnos reflexionar acerca de esto, ¿no? La vejez es muy cuestionable, muy, muy cuestionable, porque además va cambiando con toda la humanidad. La humanidad evoluciona y hay cambios, hay muchos cambios de mil maneras, pero no pensamos en ello, ¿no? Eh, estoy pensando un poco en, primero, ¿no? Esta idea de algo que nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, en donde están figuras como Matusalén, ¿no? Matusalén, que luego lo usamos en algunas frases como un poco de ironía, ¿no? Matusalén era un personaje muy longevo, pero muy longevo. Se hablaba de que tenía cerca de 800 años de vida, ¿no? Y se marca específicamente Matusalén, pero si después se lee un poco con más detenimiento, sobre todo los evangelios apócrifos, no, los evangelios no, los libros del Antiguo Testamento que están ahí perdidos o que no se incluyeron en la Biblia tradicional, nos hablan de personas muy longevas, pero así de cientos de años, ¿no? De 700, 800, 600. ¿No? Imagínense, ¿te imaginas tú llegando a esa edad? ¿No? Si estás pensando que a los 50, a los 60, a los 70 ya eres un viejo, ¿cómo? ¿No? Luego, hubo una caída en la evolución, más bien fue una involución, ¿no? Y llegamos a un punto en la Edad Media en la que el promedio de vida del ser humano era de 40, 50 años, ¿no? Ah, súper interesante, Dulce. Ahorita leo tu ejemplo, ¿no? Cómo em, se morían bien jóvenes. Claro, con tanta guerra y tanta cosa que pasaba, y, bueno, y sigue pasando, pero en fin, morían muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues era como, no, pues ya a los 40 y tantos ya eres grande, ¿no? Y muchas cosas que hay ahí en el colectivo, mucho. Esto da para horas de reflexión en puntualizar varias cosas. Eh, y cómo hemos ido poco a poco otra vez regresando a la evolución y llegar a puntos en las que hoy ya es mucho más común encontrarnos seres que llegan a los 100 o que los rebasan, ¿no? Hay un pueblo en Japón que les dan un certificado cuando llegan a los 100 años, no me acuerdo si 100 o 110, pero
les dan su certificado y son los más felices de llegar a esa edad, ir por su certificado y seguir viviendo porque están bien, ¿no? Entonces, a ver, si hay algo que no está igual para todos, quiere decir que hay un movimiento interno que lo produce, que no es por la edad, ¿no? Sino porque hay cuestiones emocionales y de vida que están sucediendo. Como este ejemplo que nos pone Dulce, que está genial, ¿no? Tiene 34 años y ya tiene algo de canas, ¿no? Y se está dando cuenta que dejó de tener contacto con amigos que tenía en su religión y ya no, porque ya no practica esas enseñanzas, ¿no? Y nadie de ahí le habla. Perdió el contacto, perdió el contacto. Y entonces vienen las canas. Y por eso nos encontramos gente muy joven, canosa, ¿no? Y gente de 70 años que todavía no tiene así muchísimas canas, ¿no? Que tiene unas poquitas. Eh, y hay un fenómeno que sí se ha detectado muy claro y que sí la gente lo sabe, ¿no? Que cuando tienes una pérdida brutal de un ser querido por un accidente o porque se murió instantáneo, te sale un mechón blanco. Te sale un mechón blanco. ¿Dónde? Donde esa persona te acariciaba, te tocaba, ¿no? Es súper interesante mirar todo eso, ¿no? Así como las arrugas, hay personas muy arrugadas, muy, muy arrugadas, y hay otras que no. Unas más jóvenes arrugadas y otras más viejas no arrugadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no está en el afuera, no está en el hacerte viejito, está en tu calidad de vida, en cómo vives la vida, en hablar de lo que te pasa, en platicarlo, ¿no? Y empezamos a tener frases muy comunes, ¿no? De cuando te levantas de la cama y todo te duele. No, bueno, es que ya llegué a esa edad donde todo te duele. No, podemos tener chavos, los adolescentes, muy frecuentemente les duele el cuerpo cuando se levantan o cuando se van a dormir, porque están en pleno crecimiento y entonces sus huesos se hacen más largos, ¿no? Esa edad tan difícil, también les duele el cuerpo, ¿no? Ya damos por hecho un montón de cosas y de verdad, no sé, o sea, eh, te encuentras de repente grupos, ¿no? De seres por ahí que los ves ya con sus pastilleros, ¿no? Y la pastilla uno, y que si la depresión y colesterol y la diabetes y la no sé qué y la no sé cuánto, ¿no? Gracias a los dichosos check-ups, ¿no? Gracias, porque lo único que hacen es, y colesterol y presión y azúcar y bla, 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 ¿no? Y ya diariamente se toman, ¿no? 3, 4, 5, 6 pastillas diarias, 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 porque pues ya están viejos y luego la dichosa menopausia y entonces hay que tomar hormonas, y qué horror los bochornos y no sé qué. No, todos son programas biológicos que por eso cada quien los vivimos diferente, porque es qué me afecta a mí. Y en ese sentido de hablarlo, ¿no? Ya vieron en la lectura, ¿no? Que dice de el escuchar y el ver, que no quiero ver, que no quiero ver, que no quiero escuchar, o que sí escucho y no lo quiero, o qué es aquello que quiero escuchar, que ansío escuchar o ver,
y no lo veo y no lo escucho. Como pudiera ser, por ejemplo, que los hijos se fueron a vivir fuera, los nietos ya crecieron allá y la abuela está esperando la llamada de los nietos y no llega la llamada y tal vez nunca llegue, ¿no? Y entonces, claro, vamos perdiendo la audición, la vista, pero sobre todo por un factor crucial. Vivimos las cosas en soledad. Vivimos lo que nos duele en soledad, porque difícilmente lo expresamos y lo hablamos. O sea, lo que en verdad es interno, lo que me está deshaciendo las entrañas, no lo hablo. No lo hablo porque no quiero sentirme vulnerable, porque no quiero que se burlen de mí, porque no quiero dar vergüenza, porque no quiero que sepan cómo me siento en realidad. Ahí les vuelvo a repetir, ¿no? Que todos los programas biológicos especiales para la sobrevivencia se activan cuando sucede algo que es inesperado, intenso y vivido en soledad. Son los tres. El inesperado, ahí no puedo hacer mucho. Sí se pueden hacer cosas, es interesante desde la parte espiritual, pero en general digamos que siempre nos van a suceder cosas inesperadas. Intensas. ¿Le puedo bajar la intensidad? Sí. ¿Cómo? Con el conocimiento. Si yo sé, la intensidad del shock baja. Y el tercer punto, que a mi modo de ver es el más importante, en el sentido de que es el donde sí podemos incidir, es este de vivido en soledad. Entonces, si yo estoy continuamente en un proceso terapéutico, semanal, quincenal, mensual, que tengo mi cita con mi terapeuta, con mi coach, con eh, inclusive un grupo de crecimiento, un grupo de seres, no de los que nos reunimos nada más para chismear y juzgar y no, del grupo de verdad, donde podemos explayarnos, ¿no? Es maravilloso porque entonces hablo y saco mis cosas y saco lo que me duele y puedo llorar la ausencia de mis nietos y puedo ver por qué está sucediendo esto, ¿no? Y ir transformándome y aprendiendo, así como la cita de Carl Jung que dije al inicio de esta transmisión, ¿no? Y que la vuelvo a leer. Dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender, lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Okay? Entonces, si yo transformo, ya esos programas ya no me van a afectar de una manera tan intensa, ¿no? Y así nos encontramos, personas adultas mayores, en un estado corporal buenísimo, ¿no? Y otros hechos un guiñapo, ¿no? Muy mal. ¿Por qué? Porque nunca han hablado de verdad de lo que sienten adentro de su corazón. Y pues esa es la invitación a que hablemos, a que hay un biólogo chileno eh, que la verdad es que no sé si siga vivo, se llama Humberto Maturana, y él hablaba de una idea que se llama lenguajear, ¿no?
poner en el lenguaje aquello que nos duele para poderlo trascender. Mirar, reconocer, honrar, abrazar y trascenderlo. Y bueno, pues aquí estoy para ti. Aquí está este espacio que he creado, que se llama Restaurando al Ser, es el proyecto. Mi proyecto grande se llama Restaurando al Ser. Y el espacio físico en el que estamos se llama Maramat, que es una palabra hindi muy bonita que quiere decir restauración. Y pues ahí estamos para ti, para que encuentres ese espacio donde puedas ir a lenguajear y a estar eh, cada día mejor, aunque sabemos que esta vida se va a terminar en algún momento, que la termines en las mejores condiciones, con un cuerpo funcionando en su totalidad y que tú puedas llegar a tomar la decisión de cuándo te quieres ir, porque se puede. Hoy día, con este despertar tan grande, con este camino hacia la quinta dimensión, hacia este otro espacio, tenemos la posibilidad de llegar con un cuerpo en perfectas condiciones. Y eso es lo que deseo para ti, para mí y para todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar y comparte, por favor, comparte esto con todos tus seres queridos, con tus conocidos, con los seres no queridos. Compártelo, haz que esto llegue a todo el planeta. Y pues nos estamos mirando y escuchando el próximo miércoles a las 8 de la noche con otra transmisión más de los rostros del cielo. Bendiciones, millones y millones de bendiciones para todos ustedes, los que están aquí en vivo y los que se conectarán después. Muchas gracias, Dulce. Gracias, Amparo. Gracias, Elizabeth. Gracias, mi amado esposo que anda siempre por aquí estos días, Carlos. Gracias. Y bueno, pues nos vemos. Buenas noches.